Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén, amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando sobre algunas de las costumbres y tradiciones del pueblo de Israel que se reflejan como mandamientos en el Antiguo Testamento. Y que a nosotros nos pueden parecer un poquito extraños, como la cuestión de las comidas, del sábado, de la purificación de las madres que recién han dado a luz. Y veíamos cómo hay un hilo que une a todas estas prácticas, que es que la naturaleza de Dios, como el Dios vivo, rechaza, aleja, se contrapone a la idea de la muerte. No hay nada más contrario a Dios que la muerte. Entonces, todo lo que tenga que ver con la muerte, literal o figurada, completa en el sentido de perder la vida o parcial en el sentido de disminuir la vida, todo eso es incompatible con Dios. Entonces, cualquier contacto que tengamos con la muerte, ¿verdad? Tenemos que pasar por un proceso de purificación ritual para acercarnos a Dios. Bueno, por lo menos eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Y por eso vemos que es precisamente con la muerte de Jesús que todo eso cambia. Porque el hecho de que Jesús ofrezca libremente su vida a nosotros hace que la muerte ya no tenga ningún poder sobre nosotros. Si Jesús, que es Dios hecho hombre, nos ofrece su vida completa, total, hasta la última gota de su sangre derramada en la cruz, entonces ya la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces podemos compartir con Él su resurrección. Por eso la sangre de Cristo nos salva. No porque Dios haya estado enojado con nosotros, eso es una manera simplista de entender el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es ante todo don, regalo. Es un regalo de vida, no de muerte. Pero es un regalo tan total que Jesús tiene que morir para darnos toda su vida. ¿Sí hace sentido? Okay. Pero nosotros no tenemos un Dios sanguinario que quería que su hijo muriera en la cruz. Son imaginaciones calenturientas de gente que todavía le falta un poco para conocer bien a Dios. Hoy vamos a seguir platicando de algunas de estas costumbres o prácticas del pueblo de Israel, aunque vamos a darle un giro un poquito a esta segunda parte, porque ya no vamos a hablar de prácticas que son personales, sino de prácticas más bien que son comunitarias, lo que tiene que ver con la sociedad, con la comunidad del pueblo de Israel. Y lo primero que quisiera que viéramos es cómo estaba organizada la gente, la sociedad del pueblo de Israel. Vamos a leer el libro de Josué, el capítulo 7. Les voy a leer los versos 14, 16 y 17. Pongan atención. Así que mañana ustedes se acercarán agrupados por tribus. La tribu que Yahvé designe por suerte se presentará por familias. La familia que designe Yahvé se presentará por hogares y el hogar por individuos. Josué se levantó de madrugada y ordenó que se presentaran las tribus de Israel. La suerte cayó sobre la tribu de Judá. Sorteadas las familias de esta, salió la familia de Saré. Sorteados los hogares de esta, salió el hogar de Zabdí.
Y sorteados los miembros de ese hogar, se descubrió que el culpable era Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Saré, de la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos en un juicio. Entonces estamos tratando de ver quién es el culpable. Es Josué, capítulo 7, versos 14, 16 y 17. Entonces, la manera en que este juicio se desarrolla es, reúnelos todos y Dios va a ir diciendo, a ver, de esta tribu, de esta familia, de este hogar, este es. No vamos a entrar mucho en detalle. Aquí lo que quiero que veamos es esta organización de tribu, familia, hogar, individuo. ¿Sí? Y los individuos, en este caso, se refieren a la cabeza del núcleo familiar, es decir, al papá de esta familia nuclear en particular. Aunque se habla de familias, aquí familia debe entenderse más bien como clan. ¿Sí? Tribu, clan, casa y núcleo familiar, representado por el padre de la familia. ¿Sí? Esto es importante porque en las partes que siguen vamos a ir viendo cuestiones que tienen que ver con propiedad, con herencias y este tipo de costumbres que tienen que ver directamente con esta organización familiar. Porque aunque todos los israelitas se llamaban unos a otros hermanos, la verdad es que mi núcleo familiar, ¿verdad?, estaba mucho más cercano a las gentes que pertenecían a la misma casa. Normalmente una casa estaba formada por los hermanos y sus familias, ¿sí?, descendientes todos de un mismo abuelo, ¿sí? Entonces esas eran las casas, y luego los clanes o familias era una generación más. Entonces eran no nada más los hermanos sino los primos, y así hasta llegar a la tribu. Sí han oído que José era de la casa de David, ¿verdad? Okay. A eso se refiere con que es de la casa de David, pertenecía a esta organización, ¿verdad?, del grupo de personas que estaban emparentados cercanamente, ¿verdad?, que formaban la casa de una figura que a lo mejor ya no vivía, pero que era la figura que los unía a todos como el antecesor de la familia. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la propiedad, cómo se manejaba la propiedad en tiempos de Israel, ¿verdad? Vamos a ver algo muy interesante en cuanto a la propiedad. Vamos a ver el libro de los Números, capítulo 26, versos del 52 al 54. Números 26, del 52 al 54. Yahvé dijo a Moisés: tú les repartirás la tierra en herencia conforme al número de alistados. Darás mayor herencia a los que son más numerosos y menor a los que son menos. Palabra de Dios. Otra vez. Tú les repartirás la tierra en herencia conforme al número de alistados. Darás mayor herencia a los que son más numerosos y menor a los que son menos. Es decir, esto se refiere a que cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, bueno, conquistaron la tierra, ¿ok? Ya, ganaron la guerra. ¿Pero qué van a hacer con la tierra? ¿Cómo la van a distribuir? ¿De quién es? Y Dios dice que se reparta entre los adultos, hombres, varones, de acuerdo al tamaño de sus familias. ¿Sí? Vamos a pensar, se divide todo el país, el terreno, en porciones individuales, y pues si uno tiene 2 hijos, pues le tocan 2 porciones, si uno tiene 10 hijos, le tocan 10 porciones. Para que a cada uno de los hijos
le toque la misma porción de tierra. ¿Okay? ¿Sí está bien hasta ahí? Entonces no es algo que ellos se hayan ganado o que hayan comprado, sino que ya que Dios les dio la victoria sobre sus enemigos y ahora ya tienen la tierra, la ocuparon, entonces ahora ¿cómo la van a repartir? La van a repartir equitativamente. No el que peleó más tiene más, no el que peleó menos tiene menos, sino todos empiezan con lo mismo. Sí. Oíste, bueno, esto que dijiste, hombres, ¿y qué tal si una familia no tiene puras mujeres? Diga la pregunta. Entonces no le tocan tierras. Digo así porque porque sé que en ese entonces era hombre y pero hay que ver las dos caras de la moneda. O sea, parece una discriminación a las mujeres y lo es, pero por otro lado, los hombres de la familia tenían la responsabilidad de mantener a sus mujeres. Entonces, esta familia que nada más tenía mujeres, pues en lugar de preocuparse por trabajar la tierra, debían de preocuparse por casar bien a sus hijas. Para que les toque un esposo responsable que tenga que ver por ellas. Exactamente. Entonces, sí está cargada de un lado. O sea, sí hay una discriminación a la mujer, pero las mujeres no están abandonadas a su suerte, siempre y cuando haya un hombre involucrado por ahí. O sea, que siempre. Dependiendo de que la mujer en esta sociedad dependía del hombre. La mujer tenía derechos, la mujer estaba protegida, pero siempre y cuando hubiera un hombre en su vida. Y no necesariamente tenía que ser su marido. Puede ser su papá, puede ser su hermano, ¿verdad? O algún pariente, pero tiene que ser un hombre. Pero fíjense lo que sigue. Levítico 25 del 23 al 34. Levítico 25 del 23 al 34. Las tierras no se venderán para siempre, porque la tierra es mía, esto lo está diciendo Dios, porque la tierra es mía y ustedes están en mi tierra como forasteros y huéspedes. Por lo tanto, en todo el territorio que ustedes ocupan, las tierras conservarán el derecho de rescate. Si tu hermano pasa necesidad y se ve obligado a venderte su propiedad, su pariente más cercano podrá rescatar lo vendido por su pariente. Si alguno no tiene quien le rescate su propiedad, pero tiene por sí solo los recursos suficientes para rescatarla, ustedes contarán los años pasados desde la venta y se le dará al comprador la cantidad correspondiente al tiempo que falta, y volverá a su propiedad. Si no haya lo suficiente para recuperarla, lo vendido quedará en poder del comprador hasta el año del jubileo. Vamos a ver qué es eso. Entonces la tierra quedará libre y volverá al que la vendió. En cambio, el que venda una casa ubicada en una ciudad con murallas tendrá un año para rescatarla a partir de su venta. Su derecho de rescate no vale más que un tiempo. De no ser rescatada dentro de un año, la casa ubicada en una ciudad con murallas quedará para siempre para el comprador y sus descendientes. No se la quitarán en el jubileo. Pero las casas de las aldeas sin murallas serán tratadas como los campos. Hay derecho de rescate para ellas y el año del jubileo volverán al vendedor. En cuanto a las ciudades de los levitas, estos tendrán siempre derecho de rescate sobre las casas que posean en estas ciudades. Aun cuando no se rescate una casa ubicada en una ciudad de los levitas, lo vendido quedará libre en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son su propiedad en medio de los hijos de Israel. Tampoco pueden venderse los campos que rodean sus ciudades, pues son su propiedad para siempre. Palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel está consciente de que quien les dio
la victoria para tomar posesión de la tierra prometida es Dios. Y por lo tanto el dueño de la tierra es Dios. La tierra se reparte para que los israelitas la trabajen y disfruten de sus beneficios. Pero la tierra es de Dios. Entonces dice, si alguien pasa necesidad y tiene que vender su tierra, ok, vende la tierra, pero no es para siempre. En lo que llegue el siguiente jubileo, y ahorita vamos a ver lo que es el jubileo, en lo que llegue el siguiente jubileo, ¿verdad? La tierra es del comprador y la puede trabajar el comprador y lo que produzca la tierra es del comprador, pero cuando llegue el jubileo regresa a su dueño original. O si durante el periodo que está en manos del comprador, un pariente de la misma casa del que la tuvo que vender tiene para rescatarla, la puede rescatar y se la tienen que devolver. O si el que la vendió hace algún negocio, le va bien y junta dinero para poder rescatar su tierra antes del jubileo, la puede rescatar antes del jubileo. Dice aquí la única excepción es las casas que están adentro de una ciudad amurallada. Esas sí se venden para siempre. ¿Por qué? Porque esas representan un trabajo. Alguien lo trabajó y eso es lo que se está vendiendo. No se está vendiendo tanto la tierra. La tierra, el terreno dentro de una ciudad ya no produce, ya nada más sirve para vivir ahí, pero ya no se puede sembrar, entonces las reglas son diferentes. Y dice Dios, excepto con los levitas. A los levitas los dejas en paz y ellos siempre van a poder rescatar sus propiedades. Entonces, el pueblo de Israel tiene un sistema de propiedad donde sí existe la propiedad personal, pero no existe la propiedad privada. Uy, no les digas eso a los evangélicos. Ese es el problema, que ahora la gente se rasga las vestiduras cuando la gente dice comunista. Esto es exactamente el comunismo. El comunismo es un sistema económico que propone que no haya propiedad privada, aunque sí hay propiedad personal. Es exactamente lo que Dios prescribió para el pueblo de Israel. No se enojen con el mensajero, yo nomás les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hay otros problemas con el comunismo, pero lo que se refiere a la propiedad, que es lo más importante del comunismo, de hecho es el sistema económico más compatible con el sistema económico del pueblo de la Biblia. ¿Qué significa? Pues significa lo que significa. ¿Vamos bien hasta ahí? Abusados. Vamos a ver qué significa eso del jubileo. ¿Se han oído esa palabra? Sí, últimamente la hemos usado, ¿verdad? La iglesia de repente dice, vamos a proclamar un jubileo, ¿verdad? ¿Cómo a qué le suena? ¿Qué otras palabras hay que se parecen? ¿Suenan? Júbilo, alegría. Como júbilo, como alegría, exactamente. Es un motivo de alegría, es algo bueno, es algo que hay que celebrar, ¿verdad? Que hay que festejar. Entonces, toda esta idea del jubileo tiene su origen en el capítulo 25 del libro de Levítico. Seguimos ahí, nomás primero leímos del 23 al 34, ahora nos vamos a regresar tantito para leer del 1 al 17, para ver qué significa eso del jubileo, para poder terminar de entender este asunto de la propiedad. ¿Levítico qué? 25, del 1 al 17. ¿Ok? Yahvé dijo a Moisés en el monte Sinaí: di a los hijos de Israel, cuando hayan entrado en el país que yo les voy a dar, la tierra tendrá su descanso el año séptimo en honor a Yahvé. Durante 6 años sembrarás tu campo,
podarás tu viña y cosecharás sus frutos. Pero el séptimo año será un sábado, un descanso solemne para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. Tampoco segarás los rebrotes de la última cosecha, ni vendimiarás los racimos de tu viña sin cultivar. Será un año de descanso completo para la tierra. Lo que produzca naturalmente la tierra durante su descanso servirá de comida a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu jornalero y al extranjero que vive junto a ti. También tus animales comerán de lo que produce naturalmente la tierra, igual que las bestias del campo. Voy a tenerme ahí. Este es el año sabático, ¿sí? Así como la semana tiene 6 días para trabajar y uno para descansar, el sábado, Dios dice, vamos a subir esto a la siguiente escala hacia arriba, ¿verdad? La idea es que piensa en una semana de años. En lugar de una semana de días, piensa en una semana de años. Los primeros 6 años de esa semana de años puedes trabajar tu tierra, pero el séptimo la vas a dejar descansar. Y no la vas a cultivar y no la vas a cosechar, no vas a sembrar, no vas a... Lo que produzca naturalmente tu tierra es tuyo. ¿Y si no produce nada? Pídele a tu vecino. Sí, exacto, o sea, pero es una manera, bueno, desde un punto de vista práctico, la tierra se agota, la tierra necesita descansar. Hemos encontrado otras maneras en que podemos dejar que la tierra descanse, como por ejemplo cambiar el cultivo, ¿verdad? Unos años se siembra maíz y luego otros años en esa misma tierra se siembra frijol y luego en otros años en esa misma tierra se siembran cebollas y así la tierra va descansando un poquito de un cierto cultivo con otro cultivo. Pero de todas maneras este es todavía más radical y más fuerte. La tierra realmente descansa y puede recuperar sus nutrientes para que siga siendo fértil. Es posible que de tanto cultivar la misma tierra temporada tras temporada tras temporada tras temporada acabemos echando a perder el terreno y ya no produzca. Eso pasa. O por lo menos eso me dice la gente que trabaja la tierra. Yo no También las queman, ¿no? Las quemas, todo eso porque la ceniza que queda después de la quema queda como fertilizante para la tierra. Entonces, hay otras maneras de que la tierra descanse, hay otras maneras de devolverle a la tierra lo que nuestros cultivos le sacan. Pero esta es la manera que Israel tenía. 6 años trabajas la tierra, 1 año la dejas descansar. Okay. Ahora viene el siguiente. Pasamos de una semana de días a una semana de años. Y ahora vamos a dar el siguiente paso a una semana de semanas de años. Sí, o sea, tenemos 7 años. Piensa que esos 7 años, que es una semana de años, es una unidad del siguiente nivel. Entonces tienes 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, 6 veces y luego tienes un séptimo. ¿Okay? Dice, después de pasadas 7 semanas de años, ¿cuántos años son 7 semanas de años? 49. 7 por 7 son 49, entonces después de 49 años, al llegar el día 10 del séptimo mes, harás resonar el cuerno. Será entonces el día del perdón y harás resonar el cuerno en todo el país. El año 50 será para ustedes un año santo, un año en que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Será para ustedes el jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad la recobrarán. Los esclavos regresarán a su familia. Este año 50 será para ustedes el jubileo. No sembrarán ni segarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña sin cultivar, pues es año jubilar. Será para ustedes un año santo en que comerán de lo que el campo produce por sí solo. Este año jubilar, cada uno volverá a su propiedad. Por eso si venden o compran algo a su prójimo, no lo engañen. Pagarás a tu prójimo de acuerdo al número de años transcurrido después del jubileo. Y según el número de años de cosecha, él te fijará el precio de venta.
Cuantos más años quedan, mayor será el precio. Cuantos menos años queden, tanto menor será, porque lo que él vende es el número de cosechas. Ninguno de ustedes daña a su prójimo, antes bien, teme a tu Dios, pues yo soy Yahvé, tu Dios. Palabra de Dios. Entonces, este año 50, no solamente la tierra descansa, sino que todas las propiedades se resetean. Todo vuelve a su dueño original. Cuando veíamos en los pasajes pasados donde si uno perdía su tierra y la podía recuperar, estamos hablando que en el año del jubileo. Ese era el límite. O sea, vamos a decir que de este ciclo de 50 años estamos ahorita en el año 13, por decir algo, ¿no? Entonces, yo tengo problemas con financieros, entonces tengo que vender. Aquí usa una palabra que es mucho más apropiada, empeñar. Tengo que empeñar mi tierra. Entonces, de este año 13, pues faltan 37 años para el jubileo. Entonces, la persona que me la va a comprar sabe que le estoy vendiendo 37 cosechas. No le estoy vendiendo la tierra, porque la tierra no se vende porque no es mía, es de Dios. Entonces yo no la puedo vender. Pero la tierra la tengo yo para trabajarla y esos 37 años que faltan es mía para trabajarla. Y yo puedo disfrutar del fruto de esa tierra. Pero como tengo problemas necesito vender. Pero no vendo la tierra, vendo las 37 cosechas. Entonces el precio el que yo se la venda a alguien está basado en que faltan 37 cosechas. O sea, estoy vendiendo 37 cosechas, realmente, eso es lo que está diciendo aquí. No estás vendiendo tu tierra, estás vendiendo 37 cosechas. Pero vamos a pensar que estamos en el año de ese ciclo, en el año 42. Entonces, no estoy vendiendo 37 cosechas, estoy vendiendo 8 cosechas. Y realmente no son 8 porque pues ahí están el año sabático, entonces que no hay cosecha. Entonces, no es que sean 37, son unas cuantas menos, no es que sean 8, realmente son nada más 6. Con razón ocupaban jueces para ponerse de acuerdo de tanto. Hay que hacer cálculos, ¿Y pero sería nada la más misma- tengo 6 cosechas que vender. ¿Al mismo precio? No, obviamente que 37 cosechas valen más que 6. Ah, claro. Sí. Ok. Cada cosecha vale lo mismo, bueno, vamos a suponer que sí, pero en el primer ejemplo tengo 37 cosechas que vender y en el segundo ejemplo nomás tengo 8, Ujú. entonces, bueno, menos de 8. Entonces, obviamente el precio va a ser mucho menor. Porque en el año 50, haya pasado lo que haya pasado, la tierra regresa conmigo. Ahora, si yo la vendía en el año 13 y con el dinero que recibí por la venta, voy y hago negocios y saco suficiente dinero, puedo, digamos, 5 años después, es decir, yo te vendí 37 cosechas, pasaron 5 años, ya usaste 5, quedan 32. Este es el precio justo por 32 cosechas. Aquí tienes tu dinero, Y devuélveme las mi tierra. tierras. Y el comprador no puede rechazar la oferta. Si el precio es justo, porque no la estás comprando, la estás rescatando, porque es tuya. Desempeñando. Estás desempeñando la tierra, exacto. Exacto. Interesante. Ahora, si no soy yo el que consigue el dinero, pero es mi primo el que consigue el dinero, el comprador tampoco puede rechazar la oferta. O sea, no importa que no seas tú, que sea un No. familiar. Puede ser un familiar que la rescate, Ah, ok. porque entonces regresa a la familia. Ok. Y eso es importante y ahorita vamos a ver por qué. Ya estoy pensando en peñar mi tierra. Ahora, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Qué pasó en el año 49? ¿Hubo siembra y cosecha? No, No, porque era un año sabático. Era mi sabático. ¿Y en el año jubilar? tampoco. Tampoco. Entonces, cuando llegue el jubileo, son 2 años de dejar descansar la tierra. Wow. Ah, entiendo.
Tal vez preguntes, ¿qué comeremos el séptimo año? Ya que no podremos sembrar ni cosechar. Piensa que yo les mandaré mi bendición en el sexto año, de modo que produzca para 3 años. Cuando siembren en el año octavo, seguirán comiendo de la cosecha pasada y la seguirán comiendo hasta que venga la cosecha del año noveno. Wow. O sea, Dios promete una bendición. Dios promete una especial. bendición, tú cumple mis leyes y no te va a faltar el pan. ¿Y qué hacían si no tenían que trabajar? Ay. Les vino una pandemia, ¿sí te acuerdas? Pueden dedicarse a descansar, pueden dedicarse a su familia, pueden dedicarse a estudiar la Biblia, pueden dedicarse a escribir canciones, pueden dedicarse a lo que sea. No entiendo por qué tanto divorcio. Pueden dedicarse a jugar, pero aquí es lo importante, tienen que tener su reserva. Sino que van a comer. Exacto. Lo más seguro que Dios no les promete en el séptimo año frijoles nuevos. No hay frijoles nuevos. Jesús, No hay. Dios lo que les promete es, vas a tener suficientes frijoles almacenados para que no te falten los frijoles. Esa es la promesa. Pero aquí hay otro trasfondo. Aquí hay otro trasfondo. Dios les está enseñando a su pueblo a ahorrar. Porque en otros pasajes le va a exigir a su pueblo ser solidario. Al que le falte, dale. Comparte lo que tienes. Porque Dios te lo dio. Entonces, si Dios te lo dio, es tu obligación compartir. Entonces, este sistema deja que la tierra trabaje. Restituye la propiedad, ¿no? Porque imagínate, si no pasa pues lo que pasa en nuestros tiempos, en nuestros días. Son un puñado de gente que se queda con toda la tierra y con toda la ganancia y con toda... ¿verdad? Este es un antídoto. A lo mejor si te cuesta trabajo entender que esto es comunismo, pero por lo menos entiende que es un antídoto contra el capitalismo y contra los problemas del capitalismo. Es una vacuna contra los problemas del capitalismo que deja a la gente en la calle sin nada y hace que los ricos sean mega ricos. Ese es el problema de nuestra sociedad actual. Es una sociedad injusta porque los ricos son demasiado ricos y los pobres son demasiado pobres. Y el sistema está diseñado para que así suceda. Es decir, no es un error, no es algo que el sistema mismo vaya a corregir. Es el sistema llegando al punto donde está diseñado que llegue. Que unos pocos se queden con todo y muchos se queden sin nada. Este sistema está diseñado para no permitir que eso suceda. Para cuidar del necesitado. Para que al que le va mal, no signifique que con eso se acaba su vida. Que te va mal, pues vamos a sobrellevar la situación hasta que llegue el jubileo y la vida vuelve a empezar en el jubileo. Por eso es el jubileo. Por eso es el gozo y la alegría de decir lo que haya pasado en este periodo de 50 años es el pasado. Ahora, hay que tener en cuenta que en ese entonces 50 años era más de lo que se esperaba que una persona viviera. O sea, el jubileo realmente lo que quiere decir es si me va mal a mí, por lo menos yo sé que mis hijos o mis nietos no van a pagar la mala suerte que tuve yo. Ahorita ya no se lleva a cabo nada de esto, ¿verdad? No, claro que no. Ni jubileos. Bueno, jubileos diferentes. Ahora el jubileo, la iglesia lo entiende como un año donde hay maneras especiales de ganarse indulgencias. No. Lo cual, pues está bien, pero no tiene mucho que ver con esto. O sea, esto tiene que ver con pesos y centavos, de hoy, de aquí, de ahorita. Los jubileos de la Iglesia Católica pues tienen que ver con indulgencias que me van a servir a lo mejor cuando me muera y vaya al purgatorio, ¿verdad? O sea, es algo
concreto y actual contra algo abstracto y lejano. Entonces, la idea es si se quedan pagadas las deudas, se paga la deuda temporal del pecado, y en eso, o sea, ahí está el hilo que lo une a nuestros jubileos con estos jubileos, de que se quedan pagadas las deudas que tenemos con Dios, pero ahí se acaba la similitud. Esto es algo muy, muy diferente. ¿Vamos bien? O sea, piensen en todas las personas que han perdido sus casas, sus carros, que han desbaratado sus vidas porque tuvieron una mala racha. Nada de eso hubiera pasado si tuviéramos un sistema como el que Dios nos propone. Pero pues, No les conviene. no le hacemos caso a Dios en otras cosas, pues porque tendríamos que hacerle caso a Dios en estas, ¿verdad? Sí. Por eso estuve conectando lo que dijo de la tierra, cuando vimos la semana pasada de la mujer, cuando dijo que daba luz y que tenía que descansar, y cómo la tierra le da descanso, le está dando esa importancia, ese valor A la tierra. también, Sí. como algo que no podemos olvidar en ese tiempo. Siempre la imagen de la tierra, en muchas culturas la tierra tiene una imagen femenina. Sí. Porque de la tierra surge la vida, así como de la mujer. Entonces, como que se alimentan una imagen de la otra. O sea, a la mujer le damos el trato que le daríamos a la tierra, y a la tierra le damos el trato que le daríamos a la mujer, ¿verdad? Siempre y cuando nuestra idea sea de un trato con respeto. Un trato con respeto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, ahora, ¿por qué es importante? Si ya no me va a tocar a mí ver los frutos del jubileo, es decir, yo ya tuve que vender mi tierra por 37 años, pero a los 15 años me muero. ¿Qué pasa con esa tierra? Mis hijos. Exactamente. Números 27, del 8 al 11. Números 27. Del 8 al 11. Y sigue hablando Dios. Y dirás a los hijos de Israel: si un hombre muere sin tener hijos, su herencia se traspasará a su hija. Si tampoco tiene hijas, darán su herencia a sus hermanos. Si tampoco los hay, darán la herencia al hermano de su padre. Y si su padre no tenía hermanos, dará en la herencia al pariente más próximo de su familia, el cual tomará posesión de ella. Esta será la norma de derecho para los hijos de Israel, pues así lo mandó Yahvé a Moisés. O sea, no podías hacer un testamento y tú decir cómo querías. No, ya estaba Ya estaba bien estructurado el ya estaba bien estructurado. Sí, dice, me cae mal el pariente. Por eso ten hijos varones. Porque si hay hijos varones, la tierra es para los varones. Uy, pobrecito. Solamente si no hay ningún hijo varón, la herencia es para las hijas, ¿verdad? Pero solamente si no hay ningún hijo varón, entonces van las hijas. Si no hay hijas, entonces los hermanos. Y si no hay hermanos, entonces el pariente más cercano. Por eso es importante la estructura de tribus, la estructura de tribus y clanes y casas y todo eso, porque eso me va a decir cuál es el pariente más cercano. Alguien de mi misma casa es más cercano que alguien que no es de mi misma casa, aunque sea de mi mismo clan. Y alguien que es de mi mismo clan es más cercano de alguien que no lo es, aunque sea de la misma tribu. Y alguien que es de la misma tribu es más cercano que alguien que es de otra tribu. ¿Okay? Aunque siga siendo israelita. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Y la viuda? Todos se están preguntando. ¿Y la viuda? No, la viuda no está. ¿Dónde quedo yo? No, la viuda no está. Se
Se fue Porque se tiene que casar con el hermano. Ahorita vamos para allá. Antes de eso, solamente se tiene que casar con el hermano si no hay hijos. Ah, Pero si ya hay hijos, no. No se le queda ¿Por ninguna qué? tierra. Porque así es como se reparten las tierras. Vamos a suponer que hay 5 hijos varones. ¿Ok? La tierra se reparte en 6 partes. 2 para el hijo mayor y 1 para cada uno de los demás hermanos. O sea, estos 4 se quedan con un pedazo de terreno, el mayor se queda con 2 pedazos de terreno. La mamá, ¿o qué? Porque es responsable de mantener a su mamá. Ah, ok. Porque el hijo mayor es responsable de mantener a su mamá. por eso le dice Jesús a Juan. Ahí tienes a tu madre. Porque Jesús ya no puede cumplir con esa responsabilidad. Entonces la tiene que traspasar. La tiene que traspasar por adopción. Juan, o sea, mi mamá te tiene que adoptar, o sea, no pongas pretextos ni peros a esto porque te toca Era el único que estaba, no se lo te puede toca dejar. mantenerlo. Te la jalaste. Porque una mujer que quedaba viuda y sin hijos quedaba básicamente desamparada. Sí. A menos que hubiera cuñados. Ay, pero que están feos. Deuteronomio 25 del 5 al 10. ¿Qué preferías, cuñado feo o andar abanicando ahí? Una pregunta, Memo. So, ¿usted cree que debido a temas bíblicos ha afectado nuestra actualidad en cosas como el machismo? Ah, claro. Claro. So, si no fuera tema bíblico, Machismo hubiera de todas maneras. Pero el problema es que el machismo sigue incluso en nuestra sociedad actual porque la gente que quiere continuar con una sociedad machista encuentra en la Biblia un fundamento para sus deseos. Pero en cierta forma un fundamento mal infundado, ¿no? Lo que pasa es que aquí es que fue primero si el huevo o la gallina, porque lo que la Biblia está haciendo es tomar la cultura del pueblo donde surge la Biblia y decir, ok, aquí así se hacen las cosas, vamos poniéndole reglas para que, aunque no tengan que cambiar radicalmente sus ideas y sus costumbres, por lo menos haya protecciones. ¿No? Pero conforme esto va cambiando, llegamos a los tiempos de Jesús, donde Jesús no tiene una inclinación machista para nada. Sus discípulos conservan la tradición machista y regresan a la tradición machista, pero Jesús no tiene ningún vestigio de machismo, ni en su actuar ni en su decir. ¿Mande? Él siempre le dio mucho valor a la mujer. Exacto. Él siempre trató con la misma dignidad a los hombres que a las mujeres, y a la iglesia se le olvidó. La iglesia no lo sabe leer así, o no lo quiere leer así. Deuteronomio 25, del 5 al 10. Deuteronomio 25, del 5 al 10. Si 2 hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no irá a casa de un extraño, sino que la tomará su cuñado para cumplir el deber del cuñado. El levirato, levir es una palabra que significa eso, cuñado. Entonces el levirato es el deber del cuñado. El primer hijo que ella tenga retomará el lugar y el nombre del muerto, y así su nombre no se borrará de Israel. En el caso de que el hombre se niegue a cumplir con su deber de cuñado, ella se presentará a la puerta de la ciudad y dirá a los ancianos: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere ejercer en mi favor su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si él porfía en decir:
no quiero tomarla por mujer, su cuñada se acercará a él y en presencia de los jueces le sacará la sandalia de su pie, le escupirá a la cara y le dirá estas palabras: así se trata al hombre que no hace revivir el nombre de su hermano. Su casa será llamada en Israel la casa del descalzo. Es decir, así como que obligar al cuñado a que se case con la viuda, pues no. Pero si no lo hace, la viuda puede humillarlo en público y decir a todo mundo te va a decir, ahí van los descalzos que son malos hermanos. A ella eso. ¿De qué le va a servir a ella eso? Pues Le va nomás a para quedar desquitarse. Nomás para descansar. Nomás para Sí, desquitarse. porque no, pues, Siempre nos hemos desquitado. Nomás para desquitarse, porque sí. O sea, realmente aquí llegamos a un punto donde la cultura machista se gana sobre cualquier clase de protección que pudiera ofrecer la Biblia. Entonces, por lo menos, hija, desquítate. pues sí, Memo, pero el cuñado tiene que estar soltero o si está casado. ¿Verdad que no dice? La pregunta del millón es, ¿eso aplica en la actualidad para nosotros? No para nosotros. Digo, sí. Además, no para nosotros, tú porque ya tienes hijos. No, o sea, para nuestra sociedad. No, porque la razón por la que esta ley existía era precisamente para la herencia, ¿verdad? Porque no es nada más el nombre del hermano el que se iba a perder, sino la tierra del hermano la que se iba a perder. ¿Quién se iba a quedar con esa tierra? No tiene dueño. Entonces la idea de decir el hermano se casa con la cuñada para tener hijos que se queden con la herencia de su papá, ¿verdad? Del hermano mayor que se murió, no de su papá biológico, sino del primer esposo. No dice que el cuñado tiene que ser soltero. Si el cuñado rechazaba a la cuñada, él no se podía quedar tampoco con la tierra, ¿no? Bueno, le corresponde. Sí, porque ¿Qué sería? Porque no hay hijos, y se supone, dice, sin Pasaba descendencia, al entonces hermano. tampoco hay hijas, pasa al hermano. Al hermano. aunque Ya no, O sea, no quiera la misma. podría no aceptar a la mujer porque estaba fea, sino que le interesaba tener doble tierra. Vivillo desde chiquillos. Porque en aquellos tiempos podías tener las mujeres que quisieras, ¿no? La monogamia no es algo que la Biblia exija casi en ningún momento, solamente hasta después de Jesús. Los seguidores de Jesús deciden que la monogamia les gusta más que la poligamia y entonces proyectan esa decisión a los dichos de Jesús y al Antiguo Testamento. Pero eso sucede después, ¿sí? El texto del Antiguo Testamento nunca prescribe la monogamia, ni la ley de Moisés. O sea, de eso de no cometerás adulterio, es no tendrás relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa. Pues cásate, pero yo estoy casado y Cásate otra vez. cásate otra vez. Y eso nada más son para los hombres, no para las No mujeres. para las mujeres. Los hombres podían tener varias mujeres, las mujeres no podían tener varios esposos. Hasta la fecha. Era la sociedad en la que sí. Y esto no quiere decir que la monogamia no se practicaba, ¿verdad? Podemos suponer que muchas familias vivían en una situación de monogamia, pero no era considerado una falta grave o ni siquiera una falta de cualquier tamaño el tomar una segunda esposa o una tercera esposa, siempre y cuando pudieras cumplir con tus responsabilidades. Por ejemplo, Salomón. Fueron 1000. Y dicen que era sabio. Yo no entiendo de dónde Carmentaba y otra. Sí, o sea, era alguien que no tenía control sobre sí mismo.
O sea, y David, simplemente David, cuando se metió con Betsabá, no era ponerle el cuerno a su esposa, era tener una nueva. Bueno, es que ya. Ujú. El problema fue porque era casada ella. Ella era casada y David mandó a su esposo a la guerra para que se muriera, para que ya que fuera bien. O sea, fíjense ahí, o sea, David era el rey, él podía haber dicho, no, o sea, pues yo tengo derecho aquí. Pero David sabía que eso no se valía, porque eso hubiera sido adulterio. Pero mandó a que se muriera el otro, entonces, ya estás libre, pues vente para acá. ¿Sí? Hasta después fue Natán a decirle, eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Porque mandar, o sea, provocar que el esposo se muriera para quedarte con la viuda es algo que no se vale. Lo mandó a matar prácticamente. Lo mandó a matar, o sea, no lo mandó a asesinar, pero lo mandó a la guerra para que lo mataran en la guerra. Indirectamente. Indirectamente. Y dato curioso, en nuestra iglesia católica, en el derecho canónico, ese es un impedimento para el matrimonio. Si la mujer, o bueno, vamos a suponer que el que se muere es un hombre, ¿no? El esposo de esta mujer. Si la mujer de alguna manera provocó la muerte del esposo para casarse con alguien más, no puede casarse. No es válido ese matrimonio. Y si el otro mandó matar al marido de la mujer para casarse con ella, tampoco puede casarse válidamente con esa persona. Aunque ella sea viuda, pero esta relación en particular, pues, de la esposa con el asesino de su ex esposo, o si la esposa es la asesina de su esposo, eso hay un impedimento. El término Pero técnico es igual había crimen. castigo, ¿no? Para si lo mandaba a matar, ¿no? ¿Había qué? Como castigo. ¿Para el rey? No, o sea, por ejemplo, si la esposa mandaba matar a su No, marido. bueno, sí, obviamente que ahorita, Leyes. aparte de todo el problema que tienes de criminal, de que cometiste un asesinato, con las leyes civiles, ¿verdad? Con las leyes del gobierno, tienes un problema con la ley de la iglesia. O sea, esa unión no es válida, porque el que hayas provocado la muerte de tu esposo o del esposo de la persona con la que te quieres casar es impedimento para que te cases. Y funciona en cualquier combinación, o sea, hombre, mujer, o sea, no tiene que ser mujer la viuda, puede ser un viudo y pueden ser mujeres las otras dos, y funciona igual. ¿Vamos bien hasta aquí? Ustedes están perfectos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar ahora sobre la esclavitud. ¿Qué decías, Carlitos? ¿Ibas a comentar algo? No, Ok. Vamos a hablar sobre la esclavitud. ¿Había esclavos en el pueblo de Israel? Sí había esclavos, pero fíjense lo que pasa con esto. Vamos a leer primero Éxodo 21, del 2 al 11. Pongan atención. 21, del 2 al 11. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, el séptimo saldrá libre sin pagar rescate. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía esposa, ella también quedará libre lo mismo que él. Si su patrón le dio la mujer de la que tiene hijos, estos y la madre serán del patrón, y él saldrá solo. Si el esclavo dice, estoy feliz con mi patrón, con mi esposa y mis hijos, no quiero ser libre solo, el dueño lo llevará ante Dios y acercándolo a los postes de la puerta de su casa, le horadará la oreja con un punzón, y ese hombre quedará a su servicio para siempre. Y le pondrá un arete. Si un hombre vende a su hija como esclava, ésta no recuperará su libertad como hace cualquier esclavo. Si la joven no agrada a su dueño,
que debía tomarla por esposa, el dueño aceptará que otro la rescate, pero no puede vender a un extranjero en vista de que la ha traicionado. Si la casa con su hijo, le dará el trato de una joven libre. Si se casa con ella y después con otra, no le disminuirá a la primera ni el vestido ni los derechos conyugales. Fuera de estos 3 casos, la joven saldrá libre sin pagar nada. Palabra de Dios. ¿Sí se fijaron en este detalle? Si se casa con ella y después con otra. Te gusta, te gusta. Para nada. Pero confirma que el pueblo de Israel era un pueblo que practicaba normalmente la poligamia y que la ley de Dios estaba bien con eso. ¿Por qué no se quedó la ley así? Porque hay problemas. Porque hay problemas con eso. O sea, sí hay una razón por la que a los discípulos de Jesús les gustó más la monogamia. Pero eso vendrá mucho después, Sí, muchos siglos después. después. Ahora, esta es la primera versión de esta ley. Vamos a leer la segunda versión. Deuteronomio 15, del 12 al 18. Deuteronomio 15, del 12 al 18. Abusados. Si tu hermano hebreo, varón o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años y al 7º lo dejarás libre. Al dejarlo libre, no lo despedirás con las manos vacías, sino que le darás algo de tus rebaños, de tu trigo y de tu bodega, algo de los bienes con que Yahvé te ha bendecido. Acuérdate que tú también fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te dio la libertad. Por eso hoy te doy este mandato. Tal vez tu esclavo te diga, no quiero irme, porque te ama a ti y a tu casa y reconoce que le va bien contigo. En ese caso, tomarás un punzón y le horadarás la oreja en uno de los postes de tu puerta, y él te servirá para siempre. Lo mismo harás con tu esclava. No se te haga demasiado duro el darle la libertad, porque durante 6 años ganaste con él 2 veces más que con una asalariada. ¿Se fijan cómo cambia la cosa? Lo dejarás libre después de 6 años, pero no lo vas a despedir con las manos vacías. Le vas a dar parte de tu rebaño y de tus tierras y de tus bienes. Su aguinaldo. Sí, sí, sí. Para que él pueda empezar, él no tenga que empezar de cero, él tenga ya algo con que empezar su vida como hombre libre o como mujer libre. Sí. ¿Eso fue lo que aplicó el padre Abraham con su sobrino? ¿Sí, verdad? Si se fijan cómo cambia, aquí lo importante es que cambie. Hay una tercera versión de esta regla. Se está poniendo bueno. En el Levítico 25, del 39 al 46. Levítico 25, del 39 al 46. ¿Listos? Si tu prójimo se hace tu deudor y se vende a ti, no le impondrás trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero o como huésped y trabajará junto a ti hasta el año del jubileo. Entonces saldrá de tu casa con sus hijos y volverá a su familia recobrando la propiedad de sus padres. Porque todos son mis siervos que yo saqué de la tierra de Egipto y no deben ser vendidos como se vende un esclavo. Así que no te pondrás duro con tu hermano, sino que temerás a tu Dios. Si quieres adquirir esclavos y esclavas, las tomarás de las naciones vecinas. De ahí comprarás esclavos y esclavas. También podrán comprarlos de entre los extranjeros que viven con ustedes y de sus familias que están entre ustedes, es decir, de los que hayan nacido entre ustedes. Estos pueden ser propiedad de ustedes y los dejarán en herencia a sus hijos, pues, después de ustedes como propiedad para siempre.
Pero tratándose de tus hermanos israelitas, no actuarás en forma tiránica, sino que los tratarás como a tus hermanos. Si el extranjero o el forastero que vive contigo adquiere bienes, y en cambio tu hermano se empobrece al lado de él y se vende al extranjero o al forastero o al descendiente de la familia del extranjero, después de haberse vendido le quedará el derecho de rescate. Uno de sus hermanos podrá rescatarlo. Lo rescatará su tío paterno o el hijo de su tío o algún otro pariente cercano suyo dentro de su familia, o si le alcanzan sus recursos, él mismo podrá rescatarse. Las primeras dos versiones de esta ley decía: si tu hermano hebreo se vende a ti como esclavo, bueno, entonces vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Esta tercera versión dice: si tu hermano se vende a ti como esclavo, no lo tomarás como esclavo, lo tomarás como trabajador, como jornalero, y trabajará junto contigo. Si quieres esclavos, vete a conseguirlos con los que no son tus hermanos. ¿Hacia dónde apunta esto? ¿Cómo lo entenderíamos nosotros hoy? Hacia el respeto. ¿A dónde me voy si yo quiero un esclavo, a dónde me voy a conseguirlo entre los que no son mis hermanos? En ningún lado. En ningún lado. No existe. Pensé que las esquinas, ¿sabes qué se ponían? Las jornaleras. Pero cualquiera que me encuentre en la calle, aunque tenga que cruzar el mar para encontrarlo, aunque tenga la piel de otro color, aunque hable otro idioma, aunque le rece a otro Dios, sigue siendo mi hermano porque sigue siendo hijo o hija del mismo Dios que me creó a mí. Entonces, esta versión, tercera versión del libro de Levítico, aplicada a los que creemos en Jesucristo, nos prohíbe tener esclavos. Ojalá que esto hubieran entendido los blancos europeos cuando trajeron a los afroamericanos, ¿no? A los africanos para el continente americano. Ellos nomás leyeron las primeras dos versiones, yo creo. Desde ahí donde sale la frase, ya no hay más entre judíos, Esa es la última versión de esta ley. Gálatas 3. Gálatas 3, del 27 al 29. Ahora sí estudiaste, Carlitos. Sí, muy bien. No, ya nos poníamos, ya nos habíamos puesto. No, no es cierto. Todos se han revestido de Cristo, todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, y ustedes son de Cristo, y también son descendencia de Abraham y de herederos de la promesa. O sea, entonces no es que la Biblia se contradiga, pero va como creciendo. La Biblia va desarrollando una idea de donde la encontró con la sociedad en la que vivía hasta donde Dios la quiere llevar. La última versión de esta regla se ve muy diferente de la primera, pero no es una contradicción, es un desarrollo. ¿Sí? Vamos empezando con esto como lo mínimo, y después le subimos tantito, y después le subimos más, y al final queda la versión completa. Es como un nacimiento, ¿no? Como un Chiquito. Como en este sentido, por ejemplo, tenemos 3 versiones, ahora tenemos una cuarta en el Nuevo Testamento. Nosotros como cristianos debemos de enfocarnos más en las formas adaptadas del cristianismo, tomadas de, por así decirlo, como del Nuevo Testamento hoy día. Yo veo muchos cristianos de otras denominaciones, incluyendo también católicos, que se atacan o dicen cosas tomadas del Antiguo Testamento, manipuladas a su manera para su propia conveniencia, sin tomar en cuenta las nuevas formas de las reglas, como lo que dijo Jesús. Habrán escuchado antes que si veías con deseo a otra mujer, ahora ya la nueva forma que le dio Jesús
La cambió totalmente. es más exigente que el anterior. No es que le haya quitado el valor, pero le dio forma, ¿no? Ujú. De esa manera es este pasaje. Es exactamente la misma forma. Y el problema de las personas a las que les encanta citar el Antiguo Testamento para hacer que Dios se haga cómplice de ellos es que están utilizando una forma no católica de leer la Biblia. Los católicos entendemos que la Biblia es una sola palabra de un solo Dios, y que por lo tanto no puedes extirpar un versículo y decir, esta es la palabra de Dios completa. Ese versículo que está citando tiene que estar en contacto y en armonía con todos los demás. Si quieres que la Biblia te diga algo, necesitas entender lo que la Biblia habla sobre el tema desde el principio hasta el fin y entender el proceso de desarrollo de las doctrinas, porque la doctrina de la esclavitud no es la única doctrina que se desarrolla. Hay muchas doctrinas que se desarrollan, como la idea de la monogamia. Al principio a nadie le importaba que el hombre tuviera varias mujeres, pero a la iglesia cristiana le empezó a importar. ¿Por qué? Porque hay una buena razón. Es la mejor manera de proteger a la mujer y a los hijos, el asegurarse que nada más haya una. Y ahorita hay muchas personas que dicen, pero es que ¿por qué la iglesia no acepta el divorcio? Y es que ¿por qué? Porque es la mejor manera de proteger los derechos de la mujer y de los hijos. Hay maneras de declarar un matrimonio nulo, las hay. Toda lucha se puede hacer, pero la doctrina es un hombre y una mujer porque es la mejor manera de proteger a la mujer y a los hijos de esta. Porque si haces, bueno, es que puede ser un hombre con varias mujeres, luego empieza a haber fricciones entre las mujeres. O sea, hay veces que funciona, todavía hay grupos, religiones y eso que practican la poligamia, y hay veces que funciona, pero también hay veces que no funciona. Y al revés también, ¿verdad? Que una mujer tenga varios esposos, hay veces que funciona, hay veces que no funciona. Y en ese caso, pues, ahora tenemos pruebas de paternidad, pero antes de que hubiera pruebas de paternidad, ¿cómo sabemos de quién hijo? En esa situación, ¿de quién es hijo este niño o esta niña? Pues, sabemos del vientre de quién salió, pero pues no sabemos cómo llegó ahí. Entonces, es un problema. Es más fácil proteger a las familias cuando solamente hay una pareja involucrada con sus hijos. No es la única doctrina que se desarrolla. Déjenme leerles este pasaje que muchas personas utilizan, así como dice mi compadre, para ir a zorrajarles en la cabeza a los que piensan diferente. Génesis 19 del 1 al 25. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada del pueblo. Apenas los vio, salió a su encuentro y se arrodilló, inclinándose profundamente. Y les dijo: señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. Se lavarán los pies, descansarán y mañana al amanecer podrán seguir su camino. Ellos le respondieron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que los siguieron a su casa y les preparó comida. Hizo panes sin levadura y comieron. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanos afuera para que abusemos de ellos. Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta detrás de sí, y les dijo: les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Pero ellos le respondieron: quítate de en medio, eres un forastero y ya quieres actuar como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Lo empujaron violentamente y se disponían a romper la puerta. Pero los 2 hombres desde adentro extendieron sus brazos, tomaron a Lot,
Lo introdujeron a la casa y cerraron la puerta. Hirieron de ceguera a los hombres que estaban afuera, desde el más joven hasta el más viejo, de modo que no fueron ya capaces de encontrar la puerta. Los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más de los tuyos tienes aquí? ¿Tus yernos? Tienes que llevar de este lugar a tus hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Vamos a destruir esta ciudad, pues son enormes las quejas en su contra que han llegado hasta Yahvé, y él nos ha enviado a destruirla. Salió entonces Lot y dijo a sus yernos, a los que iban a casarse con sus hijas: levántense y salgan de aquí, pues Yahvé va a destruir la ciudad. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apuntaron a Lot diciéndole: date prisa, toma a tu esposa y a tus 2 hijas y márchate, no sea que te alcance el castigo de esta ciudad. Y como él aún vacilase, lo tomaron de la mano junto a su mujer y a sus 2 hijas, porque Yahvé había tenido compasión de ellos, y lo llevaron fuera de la ciudad. Una vez fuera le dijeron: ponte a salvo, pon tu vida, por tu vida no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huye a la montaña para que no perezcas. Pero Lot replicó: oh no, señor mío, veo que me has hecho un gran favor y que has sido muy bueno conmigo, conservándome la vida. Pero yo no puedo llegar hasta la montaña sin que me alcance el desastre y la muerte. Mira este pueblito que está más cerca, en el que puedo refugiarme. Es tan pequeño y para mí es cosa de vida o muerte. ¿No podría estar a salvo allí? El otro respondió: también este favor te lo concedo, y no destruiré ese pueblo del que me has hablado. Pero huye rápidamente, ya que no puedo hacer nada hasta que tú no hayas llegado allá. Por eso aquel pueblo fue llamado Zoar, o sea, pequeño. El sol ya había salido cuando Lot entró en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yahvé, y que destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación. Palabra de Dios. ¿Contra quién usamos este pasaje? Contra los homosexuales. Contra los homosexuales. ¿Por qué? Porque entendemos que los hombres que fueron a buscar a estos forasteros que fueron a hospedarse con Lot y querían abusar de ellos, querían abusar sexualmente de ellos. Y a lo mejor es algo, es una suposición razonable, porque Lot les ofrece a sus hijas. Y dice: tengan mis hijas y abusen de ellas, pero no de ellos. Pero si se fijan la razón, se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. ¿A qué punto era la hospitalidad? El punto era la hospitalidad, no que fueran hombres. Porque Lot les dijo: aquí les traigo a mis hijas que son mujeres. ¿Verdad? O sea, ¿para qué quieren a los hombres si aquí les estoy ofreciendo 2 mujeres? Ese no era el punto de que si fueran hombres o si fueran mujeres. El punto es que los 2 ángeles eran huéspedes. Y Lot quería proteger a sus huéspedes, porque la hospitalidad era un valor muy importante en ese tiempo. Más que la familia. Más que incluso la familia. Porque hijas puedo tener más. Pero a estos huéspedes, si los trato mal, cuando yo necesite hospitalidad en otro lado, no me la van a dar. Y me voy a morir. Me voy a morir en la mitad del desierto. Porque no va a haber quien me reciba para pasar la noche, para darme comida o un vaso de agua. La vida era dura, sí, la vida era dura. ¿Sí? Pero así es como era. Y efectivamente, el profeta Ezequiel confirma que el pecado de Sodoma y Gomorra no era un pecado sexual. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versos del 44 al 63. Dice: los que gustan de los refranes te dirán: de tal madre, tal hija. Tú eres hija de la madre que aborreció a su marido y a sus hijos.
Tú eres hermana de tus hermanas que abandonaron a sus maridos y a sus hijos. Tu madre era hitita y tu padre amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, que vive con sus hijas al lado norte tuyo. Tu hermana menor es Sodoma, que vive con sus hijas hacia el sur. Tú no seguiste a medias sus caminos para cometer el crimen, sino que te mostraste más desvergonzada que ellas en todo su mal proceder. Por mi vida, dice Yahvé, que tu hermana Sodoma y sus hijas no actuaron como tú y tus hijas. ¿Cuál fue el pecado de tu hermana Sodoma? Era orgullosa, comía bien y vivía sin preocupaciones. Ella y sus hijas no hicieron nada por el pobre y el desgraciado. Se volvieron arrogantes, hicieron lo que me desagrada y por eso les hice desaparecer como tú lo has visto. En cuanto a Samaria, no cometió ni siquiera la mitad de tus pecados, pero tú has cometido tantas abominaciones que tus hermanas parecen justas a tu lado. Por eso ahora soporta tu afrenta, ya que tus pecados más horribles que los de ellas las hacen aparecer como inocentes. Deberías estar roja de vergüenza por haber justificado así a tus hermanas. Las restableceré a Sodoma y a sus hijas, restableceré a Samaria y a sus hijas. Y luego te restableceré a ti en medio de ellas. Así, para consuelo de ellas, soportarás tu humillación y te avergonzarás de cuanto has hecho. Tus hermanas Sodoma y sus hijas, Samaria y sus hijas, Samaria y sus hijas, serán restablecidas como eran antes. Tú y tus hijas también serán restablecidas como era antes. ¿No te burlabas de Sodoma y la ponías de ejemplo en el tiempo de tu orgullo, antes que se descubrieran tus maldades? Pues ahora tú eres la burla de Edom y de sus alrededores y de los filisteos que te desprecian por todas partes. Paga ahora tus pecados y tus crímenes. Palabra de Yahvé. El pecado de Sodoma era el orgullo, no la homosexualidad. Y más aún, Dios está dirigiendo a Jerusalén y le está diciendo, tus pecados son más graves que los de ellas. Así es que, aunque hubieran sido el pecado de Jerusalén de tener otros dioses y serle infiel a Yahvé, es más grave que cualquier cosa que hayan cometido Sodoma y Gomorra. Entonces hay que tener mucho cuidado de agarrar una Biblia para zorrajársele la cabeza a alguien porque es homosexual. Porque aunque eso hubiera sido el problema con Sodoma, dice Dios, esa es cosa pequeña comparado con la falta de valores espirituales que tienen ustedes. Y lo confirma Jesús. Mateo 5, del 10 al 16. Sí, no, debe ser Mateo 10. Debería haber confundido. Sí, Mateo 10, del 5 al 16. Es al revés. Mateo 10, del 5 al 16. A estos 12, a sus 12 apóstoles, Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierras paganas ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. Del 10, del 5 al 16. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias porque el que trabaja merece recibir el alimento. Aquí viene.
En todo pueblo o aldea que entren, busquen a alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar a esa casa, deseen la paz. Si la familia la merece, recibirá vuestra paz, y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben y escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de sus pies. Yo les aseguro que esa ciudad el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Palabra del Señor. Fíjense que otra vez Sodoma y Gomorra vienen al caso en el contexto de la hospitalidad. Si no los reciben, igual que no recibieron a los ángeles, a esa ciudad se le va a tratar con mayor rigor que a Sodoma y Gomorra. Entonces, no, el pecado que haya sido el pecado de Sodoma y Gomorra no es el peor pecado del mundo. Hay cosas peores. Y el problema no era con la homosexualidad. El problema era con el abuso del forastero, con la negación de la hospitalidad. Ese era el problema, ese era el pecado. Entonces, la historia de Sodoma y Gomorra no sirve para condenar a los homosexuales. Necesitan buscar en otro lado, porque esa no es. ¿Bien hasta aquí? Bien. Pues aquí lo vamos a dejar. Entonces Las Vegas no es la ciudad del pecado. Bueno, pero es por otras razones, no por la homosexualidad. El hospedaje es muy bueno ahí, ¿eh? El hospedaje es muy bueno. Así es. Ay, Harry. Entonces no podemos culpar a Las Vegas por esto. No. Ciertamente que hay pecados que tienen que ver con la sexualidad, pero no es que toda la sexualidad humana sea pecaminosa. La moral sexual de la Iglesia Católica es una de esas áreas de doctrina donde se necesita tener un desarrollo, como lo hubo con la esclavitud en su tiempo. Tenemos muchos siglos pensando lo mismo y creyendo lo mismo acerca de la sexualidad humana, y no hemos dejado que la ciencia nos informe para tener una mejor perspectiva de cómo funciona la sexualidad en el ser humano, para poder entonces llegar a una moral sexual que sea más cercana a la naturaleza humana de la que tenemos ahora. Pienso que todavía hay mucho que descubrir. Y el pueblo de Dios lo sabe, por eso cuando Pablo VI quiso regular el asunto de los anticonceptivos, el pueblo de Dios simplemente no recibió esa doctrina. Entonces, el sentido de la fe del pueblo de Dios dicen, es que esto no es lo que Dios quiere. Y eso no significa que, entonces todo se vale. Eso significa que ese es un intento, pero no va por ahí. Pero, hay que seguir trabajando en eso. entonces es más pecado rechazar a por ejemplo, un homosexual. Homosexual. A juzgarlo o a que él sea homosexual. Es más pecado juzgar a los demás, porque Jesús tiene algo muy claro que decir con respecto al juicio. Jesús no dijo nada acerca de los homosexuales, ni de la homosexualidad. Nada. Cero. No hay ningún pasaje del Evangelio que trate de la homosexualidad. No aceptamos los homosexuales porque nos asustamos. Sí, y es un miedo que viene de la ignorancia. Es un miedo a lo desconocido. Es normal tenerle miedo a las cosas que no conocemos. Por eso no se sientan mal de tener miedo. Pero el miedo lo que nos debe de llevar es a vencer la ignorancia, no a rechazar a la persona. Y creo yo, Memo, tiene toda la razón, pero pienso que va más el miedo a qué te le vayan a hacer, ¿no? A la afuera. Porque uno lo acepta y dices tú, porque sabemos que eso es lo que Dios nos enseñó,
pero creo que yo es más el miedo al de afuera, a cómo la persona los va a tratar, cómo los han golpeado, cómo los han matado. Y yo creo que por eso nadie queremos una persona así, no porque no la queremos, sino cómo la van a tratar afuera. Por eso es un golpe, es un dolor el darse cuenta que en nuestra familia hay una persona de la comunidad LGBT, no porque esté mal, sino porque sabemos que eso implica que esta persona va a batallar mucho más de lo que hubiera batallado si no fuera así. En ese sentido sí, hay un dolor, pero hay que reconocer que en primer lugar no es culpa de esa persona, Sí. y en segundo lugar la persona es como es, la persona es como Dios la hizo, no como nosotros quisiéramos que Dios lo hubiera hecho. Entonces un hijo o una hija que es de LGBT es primero nuestro hijo, es primero nuestra hija y después cualquier otra cosa. De hecho, el documento de los obispos de los Estados Unidos que trata sobre el tema se llama así: siempre serán nuestros hijos. Y es muy triste ver que hay familias que rechazan a las personas homosexuales al grado de correrlos de la casa y exponerlos precisamente a todas esas cosas contrarias que hay afuera, a todos esos riesgos, antes de, yo no voy a tener una persona así en mi casa, en mi familia, porque no voy a colaborar con el mal. Porque Dios no los quiere. Porque Dios no los quiere. Dios quiere a todos, sin distinción y sin Dios nos quiere a todos, a todos. Las personas homosexuales pueden cometer pecados, sí, como cualquiera de nosotros. Y los pecados de una persona homosexual no son distintos, ni más grandes, ni más chicos, ni más fuertes, ni más que los pecados que podemos cometer cualquier otra persona. No tienen reglas especiales, no tienen leyes diferentes. Lo mismo que se aplica para cualquier persona, se aplica para cualquier persona, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Salud. Y es ahí donde aplica, donde debemos de aplicar lo que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no dijo, pero si es flaco pero si es gordo, entonces no, Sí. pero si es Bien homosexual. castigado, hijo. No hubo regla, es lo amarás y lo amarás. Sea como sea. Hay un meme que dice, está Jesús sentado con la multitud, ¿no? Y les dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, y dicen los demás, empiezan a hacer preguntas y, aunque sea gay, aunque sea demócrata, aunque sea ilegal, aunque sea negro, aunque sea... Y les dice Jesús: sí, aunque hagan preguntas tontas también. Bueno, sí, también. Exactamente. Sí. Cuando tu Dios odia a las mismas personas que tú odias, ten por seguro que has logrado crear a un Dios a tu imagen y semejanza. Y si es cuestión de ignorancia, porque en mi Eso, trabajo hay un ignorancia. muchacho que es homosexual y de hecho es asistente. Y cuando veía que platicábamos de moderación y todo, de hecho le pregunté para la misa de los que celebran. Entonces él me dijo, dice, yo pensaba que tú no aceptabas a los homosexuales. Le dije, ¿por qué tienes esa creencia? Dijo, porque los católicos no los aceptan. Le dije, pues no, es que no son los católicos. El que es verdadero católico no lo va a rechazar. Y era lo que él decía, se me hacía raro porque él se sentía rechazado en una de las iglesias católicas de por aquí de la villa. Y siempre va a haber, o sea, hay padrecitos que son contrarios a los homosexuales. Siempre Hay- hablando de eso. Hay padrecitos racistas, hay padrecitos que son dinereros, hay padrecitos que son rateros, hay padrecitos que son pedófilos. Entonces, no podemos guiarnos de lo que hace o dice el padrecito. Es lo que enseña la iglesia. Y en la Arquidiócesis de Los Ángeles tenemos la bendición de que incluso tenemos una oficina arquidiocesana
para atender las necesidades pastorales de las personas de la comunidad LGBT. O sea, tenemos una pastoral dedicada a las personas LGBT y a sus familias, porque tienen una realidad diferente, necesitan una pastoral diferente, tienen problemas que otras personas no tienen. Entonces tenemos una estructura en la arquidiócesis para atender esas necesidades, así como tenemos para jóvenes, para personas en la cárcel, para los desamparados, para los enfermos, para las familias. También hay una pastoral específica para las personas de la comunidad LGBT. Hace años que vino una pareja, creo que de la Arquidiócesis de Los Ángeles, que tienen un hijo, y ellos para darnos su conformación y todo esto. Sí. Una plática muy interesante, muy buena. Sí. Pero hace años, no sé si... Vino Javier a la universidad hace como 6, 7 años, a lo mejor un poquito más, y sí, y creo que en Padre Serra hay un grupo de apoyo, porque sí, hay problemas, o sea, en la sociedad hay un rechazo, entonces hay un grupo de apoyo para que la unión haga la fuerza con las personas LGBT y sus familias. No, yo tengo un familiar muy cercano, que no voy a decir nombres, pero es demasiado cercano, que dice que qué cambios es, qué tristeza me da que la iglesia esté cambiando tanto. ¿Por qué? Porque ella está en contra de eso, de la homosexualidad, que es una enfermedad. Y pues, y es cuando te das cuenta qué ignorancia tan grande. Y dicen que la tontera yo, ¿verdad? ¿Por qué entonces ellos no se pueden casar, eclesiástico? Porque Jesús habla de la unión de un hombre con una mujer. Y Jesús es muy claro. Jesús no dice nada en contra de los homosexuales, pero Jesús cuando la iglesia ve en estas palabras la institución del matrimonio, Jesús habla sobre un hombre y una mujer. Entonces, tampoco podemos cambiar las palabras de Jesús. Y la idea del matrimonio es precisamente lo que decías hace un rato, la unidad para protección de la familia, esposa e hijos. En una unión del mismo sexo, pues no hay un matrimonio. Pero hay más tierras. Pero hay más tierras, eso sí. Bueno, las familias de personas LGBT pueden tener hijos adoptados o hijos concebidos por otros métodos, madres subrogadas, etc. O sea, sí hay unidades familiares que tienen 2 papás o 2 mamás. Eso es una realidad que también tenemos que atender y que aceptar como familias. Cuando fue el sínodo sobre la familia, y ya nos estamos extendiendo, pero bueno, creo que el tema es importante. Cuando fue el sínodo sobre la familia, aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles, en el Congreso de Educación Religiosa, se dijo que preparen el altar familias. Entonces llevaron el mantel, el otro mantel, el corporal, el purificador, todas las cosas para vestir al altar, lo llevaron familias. Y una de las familias que vistieron el altar fue una familia que tenía 2 papás y a un niño como de unos 4 años que llevaban, los papás iban abrazados así de los hombros y llevaban entre los 2 cargado al niño. Y fue una imagen muy fuerte, con mucho impacto, de decir, la Iglesia Católica reconoce a este grupo de personas como una familia, porque lo es. Porque lo es. Sí, hay muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios en la Iglesia Católica, los hay. Pero no están bien. El hecho de que lo diga el padrecito no significa que esté bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de escritura, tradición y magisterio? Decíamos que el padrecito también tiene la responsabilidad de enseñar lo que enseña la iglesia. Pues eso significa que hay veces que pueden no cumplir con esa responsabilidad, ¿verdad? Como el que ataca sin fijarse en lo que dice la iglesia. ¿Sabes una cosa también? La semana pasada llegaron unos señores americanos a la casa con libros y todo, diciendo de que iba a haber una junta en la escuela, de que
casi nos decían, como exigiéndonos, ¿no? Que fuéramos para que no hubieran maestros que fueran homosexuales o que fueran esto, porque dijo el Señor, yo ya soy una persona adulta, dijo, pero ustedes saben, dijo, están nuestros nietos y todo, dijo, y una persona así, dijo, ¿qué es lo que va a ir a hacer en la escuela? Dijo, a orientar a esos niños, dijo, a que sean eso y todo eso. Bueno, aquí hay un problema. Una idea que es falsa es que la homosexualidad sea contagiosa. O que la homosexualidad sea una preferencia. Muchas veces escuchamos esa frase, ¿verdad? Preferencia sexual. No es una preferencia. Las personas no deciden ser homosexuales. No puedes convencer a nadie que sea homosexual, a nadie. Así como tampoco puedes convencer a nadie que sea heterosexual. La persona es lo que es desde que nace. Y la persona se descubre en la adolescencia, como todos lo hicimos, ¿verdad? O incluso en la niñez. En algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Los hombres descubrimos que nos gustaban las niñas y las niñas descubrieron que les gustaban los niños. Nadie les enseñó, a ti te deben de gustar las niñas, a ti te deben de gustar los niños. Es algo que uno descubre. Entonces, es el mismo proceso. Sí, pero ahorita en las escuelas está eso demasiado bien fuerte, porque no quieren, porque dicen que en las escuelas ahorita lo que quieren es que los niños y las niñas usen los mismos baños y todo eso. Está muy fuerte ahorita eso en las escuelas. La verdad es que en la casa de ustedes, mi hija y mis hijos usan el mismo baño y no hay ningún problema. En mi casa también. ¿Verdad? Sí. En el mío también, pero porque hay uno nomás. Por eso, o sea, pero no ha habido ningún incidente que se haya sabido en el que una persona transgénero o transexual, transgénero es la palabra correcta, haya abusado de alguien en el baño. Eso no sucede. Eso no sucede. Entonces las personas que dicen, ay, es que van a usar el mismo baño, por favor, déjenla a la gente ir al baño. O sea, ¿qué van a hacer ustedes cuando van al baño? No me digan. Van a hacer del baño, ¿verdad? Yo cuando voy al baño voy a hacer del baño. Pero el mío, o sea, es mi teléfono y yo veo mi teléfono. No ando viendo el teléfono de los demás. Nadie lo hace. Entonces, estas personas que tienen esa idea en la cabeza, pues o tienen unas costumbres muy raras para ir al baño ellos, porque piensan que otras personas también pudieran tenerla, o están utilizando eso para causar un pánico, un miedo, una confusión de algo que no sucede. No ha habido ningún incidente de abuso sexual de ninguna manera, de ninguna clase, de ninguna forma, cometido por una persona transgénero en un baño público. Cero incidente, cero. Si pasa, ¿qué van a hacer los niños solos? ¿Por qué no va su mamá? Ese es otro rollo, pero la realidad de las cosas es que ha habido cero incidentes, cero, no ha habido ninguna. Ahora, personas que no son transgénero, ha habido plenitud de incidentes de abuso sexual. Exacto, ese es un problema de las personas que son cisgénero, no de las personas que son transgénero. Entonces, estas personas tienen una mente muy cochina y piensan que, el león piensa que todos son de su condición. Ay, yo siempre he dicho eso. Y utilizan el miedo para Sí, porque promover la su- semana para pasada promover su odio. Anduvo muchas personas regando libros, tocando las puertas, regando libros, que no sé qué día iba a haber esa reunión en las escuelas y que por favor que nos uniéramos y que no sé qué y que no sé cuánto, muchas cosas diciendo.
Lo bueno de todo esto es que lo estaban haciendo a través de la comunidad hispana y no vamos ni a las juntas de nuestros hijos. Lo más importante. No vamos a las juntas. Y aunque fuéramos, si vamos y nos toca ir, pues hay que llevar la voz de la auténtica práctica cristiana, que es la de dar la bienvenida a todos, la de no juzgar, la de aceptarnos como somos. Esa es la práctica de los auténticos discípulos de Jesucristo. Los que quieren agarrar la Biblia para promover su odio, no están promoviendo lo que dice la Biblia, están promoviendo lo que ellos quieren que la Biblia diga. Ahora, lo curioso de todo esto, compadre, perdón que me extienda un poquito, es que el gran problema aquí de la gente que utiliza la Biblia, utiliza la fe, utiliza la religión, es para promover cualquier ideología o odio en contra de las personas, ya sea matrimonios, ya sea homosexualidad, ya sea gente que, padres o lo que sea, de cosas que realmente no les incumbe. O sea, a mí no me interesa qué hace Juan y Pedro, ni Chana ni Juana, a mí no me interesa, yo los tengo que amar a todos porque ese es el mandamiento del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hagan en su vida privada, en su persona? No me interesa, no me incumbe. Es asunto de ellos y ellos son responsables, ellos van a tener que rendir cuentas de eso. Ajá, es que no pueden comulgar porque están en unión libre. A mí qué me interesa, yo los amo, yo les doy la bienvenida como sea. Mi responsabilidad es amar. Ah, pero es que unos se toman del texto que hay que instruir. Híjole, y ahí el instruir ya termina diciendo que tienes que imponer las reglas como tú crees que son. Pero ¿quién te mandó a ti específicamente a instruir? Porque en la iglesia todos los ministerios, todas las misiones, todos los cargos, todos necesitan un envío. Entonces, ¿a ti quién te puso a juzgar a tu hermano o a tu hermana? ¿Verdad? Les voy a platicar de una persona que como 2 o 3 meses después que se casó por la iglesia, después de vivir mucho tiempo con su esposa sin estar casados por la iglesia, pero así, semanas después de que se casaron, pidió ser ministro de Eucaristía y empezó a servir como ministro de Eucaristía. Y el segundo fin de semana que le tocó servir, viene conmigo y me dice: diácono, si yo veo a una persona que está formada para comulgar y yo sé que no están casados por la iglesia, ¿los puedo sacar de la fila? ¿Y por cuánto tiempo él estuvo sin casarse? Y le dije: no, y si lo haces, te la vas a ver conmigo. Porque te conviene, porque si no te las ves conmigo, te las vas a ver con Dios. Que te dio un mandamiento de no juzgar. Criticar lo que el que va a pecar es el que se acerca. Pero ya se le quemaban las habas, o sea, él por lo que pude ver ahí, ¿verdad? Pero la impresión que me dio a mí, yo no sé lo que hay en su corazón, pero la impresión que me dio a mí es que lo que él quería al casarse por la iglesia era poder juzgar a los que no estaban casados por la iglesia. Ese era su interés, para poderse poner por encima de los demás. Qué triste su calavera. Cuando nos entrenan para alguno de esos servicios, nos dicen: tú no eres juez, no eres policía, tú nomás vienes servidor. Jesucito se puede cuidar solo. Sí. Tú no tienes que cuidar a Jesucito. Pero se Tu fijan trabajo es repartir hostias, se fijan no que juzgar. somos jueces, tan fácil ser jueces de la calle y nuestra casa no la olvidamos. No, sí. No, sí. Somos Si nos pagaran. jueces, andamos arreglando la vida de todo De mundo, todos, menos pero ¿y mi la casa. Muy bien. Pues está muy buena la plática, pero a ver, una última Decir algo de- comentario. Yo con mi señora, pues, no lo habíamos casado por la iglesia, pues, ya tenemos, pero hemos bautizado y todo. Pero yo aquí tuve un ministerio, y ahí todas las personas, como dice, que los mismos nosotros, católicos, los meten miedo o lo hacen que uno no haga las cosas, porque es esto. Entonces nosotros les decimos: ustedes no pueden comulgar porque no están casados.
y tú no puedes servir porque estás durmiendo con ella y tienes que dormir separado. Y ahorita esa plática me dio, o sea, Es los algo engañaron feo. interesante, Sí, ¿verdad? esto, ¿Verdad? porque Porque sí como podíamos estábamos comulgar, esa venta, pero nos decían que no podíamos comulgar hasta que que no ni fuéramos siquiera casados y hasta podíamos lo que venir lo a este casamos, ministerio comulgamos. porque aquí no tienen. Imagínense cuánto tiempo perdimos. como- Sí. Pero porque lo Al mismo, Oh my lo- Al que quiere ser ministro de Eucaristía se le pide que puede ser ministro de la Eucaristía si puedes recibir la Eucaristía. Es decir, la manera en que eres ministro de la Eucaristía es comulgas y repartes hostias. Entonces, si puedes comulgar, puedes repartir hostias. Una persona que vive en pareja y que no están casados por la iglesia, la regla normalmente es que no pueden recibir la comunión. Eso es cierto. Pero el Papa Francisco nos ha insistido que cada caso se tiene que revisar en lo individual con el que es el pastor de esa persona y de esa pareja. En este caso con el padre Michael. Entonces, yo no puedo decirle sí, comulguen, no comulguen. Yo no puedo contestar esa pregunta para nadie. Que ese es el peligro opuesto de condenar a todos por igual. Exacto. Por eso nosotros no debemos decir tú sí, tú no. No, pero a lo que él está explicando, sino el miedo que a veces meten a las personas, Sí, porque también ya pasamos por ahí. Ahora, O sea, ajá. que decir, por ejemplo, como acaban de decir, cómo estás juzgando al hermano, Ujú. siendo que en vez de juzgar, ayudarle a Orientarlo. orientarlo. O sea, pero no meterle miedo. Ahora, ese es para ser ministro de Eucaristía. Ningún otro ministerio tiene ese requerimiento, ¿verdad? Por ejemplo, para ser lector lo que se necesita saber es saber leer. Para ser ujier lo que se necesita es ser amable. ¿Verdad? O sea, para ser catequista lo que se necesita es saber enseñar la fe. O sea, ningún otro requisito, no hay ningún otro requisito. Entonces, las personas que por alguna razón u otra no pueden comulgar, bueno, pues sí, a lo mejor no pueden ser ministros de Eucaristía, pero en la iglesia hay mucho trabajo, hay muchas otras cosas que hacer que pueden hacer. Se pueden ir al coro. Hay que tener paciencia. Pintores, arreglar las barreras. Y es que, por ejemplo, es como, bueno, él y yo estábamos casados por el civil, pero era como... Nosotros tiramos un permisito. Llévense un cafecito. Sí. Y un Pero pan. ya esto ya se convirtió, pero, o sea, estamos más entendiendo algo verdad, ¿cómo se dice? Estamos aprendiendo mucho. Estamos A veces lo que hay de extraño, lo que estamos oyendo y nomás nos quedamos en paz. Vamos haciendo una cosa, porque aquí nos podemos quedar hasta la madrugada. Vamos haciendo una cosa, les prometo que vamos a poner en el calendario un día para tratar temas así vamos a decir, no juzgues. Sí. Me parece bien esa idea. Sí. Y vamos a hablar sobre otras maneras en que juzgamos a las personas, incluyendo estos asuntos. Ahorita pues vamos a terminar para irnos al cafecito, ya pasaron 20 minutos. Entonces, pues vamos a cerrar con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un Ave María por las intenciones del Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La próxima semana